tema 23, el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Hemos estado viendo el libro del Éxodo en los últimos temas, ¿verdad? También la figura principal del Éxodo, Moisés. Y ahora esta catequesis, Monseñor Romero nos va a hablar del Decálogo, los 10 mandamientos. Por eso le preguntamos, ¿cuáles son, Monseñor Romero, las dos partes en las que el catecismo de la Iglesia divide los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos que hoy aparecen en la primera lectura se dividen en dos, como dice nuestro catecismo. Los 3 primeros nos presentan las relaciones de Dios, del hombre con Dios. Y los otros 7, las relaciones del hombre con su prójimo. Qué completo tratado de moral está en la primera lectura de hoy. Para iluminar mejor el pasaje bíblico del libro del Éxodo, preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuáles son las circunstancias que anteceden la entrega que Dios hace de los 10 mandamientos? Ya hace 3 meses que salieron de Egipto y esa liberación marca un rasgo definitivo en el pueblo de Dios, liberado por los prodigios de Dios. Ha caminado ya 3 meses por el desierto y se encuentra en la lectura de hoy frente a la montaña del Sinaí. Va a suceder allí algo grande. Dios le recuerda a Moisés que hay una promesa con ese pueblo y que la va a renovar, que se purifique porque dentro de 3 días Él vendrá misteriosamente presente a platicar con el conductor del pueblo escogido, con Moisés, y manda que el pueblo se purifique y que nadie toque esa montaña porque la va a tocar Dios. Allí tenemos entonces las circunstancias que anteceden esa revelación de Dios. Pongámosles atención para entender bien el pasaje. Y, Monseñor Romero, ¿cómo se ha preparado psicológicamente el pueblo de Israel, para el momento en que Dios le va a hablar? Moisés convoca al pueblo y le notifica todo lo que Dios ha dicho. Y aquel pueblo da esta hermosa respuesta: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Miren cómo se ha preparado psicológicamente el momento en que Dios va a hablar. Ha recordado los orígenes de ese pueblo. Ha dicho las condiciones de pertenencia a Él. Pide santidad. Ofrece privilegios de santidad, pueblo sacerdotal, pueblo santo, pueblo de mi pertenencia. Haremos todo cuanto el Señor diga. Ahora bien, Monseñor Romero, ¿cuáles son los elementos de la teofanía en la que Dios entrega el Decálogo? Y entonces el libro del Éxodo nos comienza a describir la maravillosa teofanía. Comenzó a humear y relámpagos y luces deslumbrantes. La gloria de Dios va bajando al monte Sinaí. Y Moisés, que ha recibido el encargo de Dios, sube solo a platicar con el Señor. Y allí le dicta lo que se ha leído en la primera lectura de hoy, y que son los 10 mandamientos, el Decálogo. Tenemos aquí nuevamente el término teofanía. Recuerden que en el tema anterior habíamos definido ya lo que es una teofanía, ¿verdad? Es esa manifestación de Dios. Dios se da a conocer a algunas personas.
Aquí vuelve a aparecer esa teofanía y los elementos comunes, ¿verdad? El fuego, las luces, una montaña, la voz misteriosa de Dios, etc. ¿Y cuáles son, Monseñor Romero, los preámbulos que enmarcan la revelación del Decálogo? La ley de Dios que se dio en el Sinaí tiene un preámbulo, como lo hemos escuchado hoy. Yo soy el Señor tu Dios. Y también un prólogo histórico. Yo soy el Señor que te ha sacado del país de Egipto, de la esclavitud. No hay que olvidar estos preámbulos. Si queremos encontrar el verdadero sentido de la ley de Dios. Son dos preámbulos entonces, dos preámbulos importantes, ¿verdad? Es importante ponerles atención, dice Monseñor Romero. Conozcamos un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es, Monseñor Romero, el preámbulo teológico entonces? ¿Qué hace diferente el Decálogo, los 10 mandamientos, de otros códices de los pueblos antiguos? Los mandamientos de la ley de Dios tienen un preámbulo teológico. Yo soy el Señor tu Dios. Hay una diferencia entre los códigos, las leyes contemporáneas al Decálogo. Los estudiosos de la Biblia han encontrado muchos textos de aquel tiempo, pero notan una diferencia enorme. En los otros códigos, las leyes de aquellos pueblos, se presentan las leyes en forma casuística. Si alguno hace tal cosa, se le señala un castigo o un premio. Pero la ley de Moisés es muy distinta. No dice si alguno hace, sino harás esto, dejarás de hacer esto. No es casuística, es apodíctica, es ley de un soberano. Los 10 mandamientos, dice Monseñor Romero, no son casuísticos, son apodícticos, es decir, indiscutibles, irrefutables, ¿verdad? Son la ley de un soberano, ese soberano que es Dios. Veamos entonces cuál es, Monseñor Romero, el preámbulo histórico que enmarca la entrega de los 10 mandamientos. Y el otro preámbulo histórico: yo soy el Señor que te saqué de la esclavitud, porque el Éxodo marca para Israel el origen como pueblo. La alianza que Moisés está haciendo aquí con su Dios es una alianza como pueblo, así como la alianza que Dios hizo con Abraham era como individuo, pero como padre de un pueblo futuro. Ahora ese pueblo ya existe y la alianza es con ese pueblo. Tiene un sentido comunitario, una comunidad que nació de la liberación. En esta catequesis, Monseñor Romero nos ha presentado el preámbulo teológico y el preámbulo histórico, que preceden a los 10 mandamientos. Como él nos ha dicho, no hay que olvidar estos preámbulos si queremos encontrar el verdadero sentido de la ley de Dios. Escuchemos ahora una breve pausa musical. Volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos.
sé que tú conmigo estás. Pasamos a algunas preguntas para profundizar la comprensión, la reflexión sobre estos importantes temas catequéticos que Monseñor Romero nos está explicando sobre el Decálogo. Por ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias que anteceden a la entrega que Dios hizo de los 10 mandamientos? ¿Cómo se ha preparado psicológicamente el pueblo de Israel para recibir estos mandamientos? ¿Cuáles son los 2 preámbulos que enmarcan la revelación del Decálogo? ¿Cuál es, por ejemplo, el significado del preámbulo teológico, el significado también del preámbulo histórico? Y para llegar más a la acción, al compromiso, ¿qué podemos hacer en los próximos días para responder también nosotros? Haremos todo cuanto el Señor nos pida. Esa es la respuesta por excelencia que debemos de dar a Dios. ¿Cómo vivimos nosotros la ley de Dios? Escuchemos en ese sentido lo que Monseñor Romero quisiera. Yo quisiera que entráramos en la intimidad de cada corazón y miráramos de verdad cómo estamos cumpliendo nuestra alianza con Dios. Para finalizar, ¿qué aplicación tiene para nosotros el preámbulo teológico de los 10 mandamientos? Y por eso se ha presentado ese soberano al principio. Yo soy el Señor, tu Dios. Ningún hombre puede alzar la frente en rebeldía contra este Señor que le ha dado la vida y la existencia. Y aunque el hombre se llame ateo, yo no creo en Dios. El hecho es que está viviendo porque Dios le está dando el ser. Y al más ateo, al más incrédulo, al hombre que se ríe más de la iglesia, le puede decir el Señor: yo soy tu Dios, tu Señor. Yo te he impuesto una ley, hay que cumplirla. Y también, Monseñor Romero, ¿cómo podemos actualizar para nuestros días el preámbulo histórico? Y la alianza es con ese pueblo, tiene un sentido comunitario, una comunidad que nació de la liberación. Qué hermoso pensar ahora cuando se discute tanto sobre la liberación. ¿Cuál es el sentido de la liberación? Dios es el gran liberador. Yo te he dado la libertad, pero la libertad no se da para libertinaje. Hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy. Muchísimas gracias.